nos vamos nuevamente a esto que está sucediendo en La Pampa, realmente ya ha conmocionado a todo el país. Así es, el brutal asesinato del pequeño Lucio Dupuy de 5 años. Y las principales apuntadas son su madre y la novia de su madre. Este niño que había recibido salvajes golpizas hace ya bastante tiempo y llegó con una serie de complicaciones que no pudo sobrellevarlas y finalmente perdió la vida. Pero queremos saber, Sil, es importante porque este caso ha generado, como decíamos, conmoción en toda la Argentina, pero ¿cómo poder detectar maltrato en los más pequeños? ¿Cómo se puedan advertir, sobre todo en los más pequeños, aquellos que por ahí no pueden expresarse? Así es, para eso estamos en comunicación con un reconocido psicólogo especialista también en este tema. Estamos con el licenciado Pablo Melchio con nosotros. Pablo, licenciado, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy sensible con el caso de Lucio, muy movilizado, ¿no? Bueno, justamente eso, ¿no? Estamos con esta sensación de impotencia, de bronca, con la muerte de este pequeño en manos de quien debían cuidarlo, ¿no? Su propia madre y la pareja de ella. Bueno, ¿qué hacer los que no estamos en el núcleo familiar que está padeciendo violencia, concretamente los más pequeños? ¿Qué pueden hacer los vecinos? ¿Qué pueden hacer las personas que escuchan esto? ¿Cómo darse cuenta de que hay efectivamente maltrato infantil? Y en principio aclarar que la violencia intrafamiliar es la más común, aunque nos duela saber que dentro de las 4 paredes de los hogares sucede esto, es prestar mucha atención, ¿no? Entonces, primero alertar de esto, ¿no? Que la violencia familiar es intrafamiliar por sobre todas las cosas, y la verdad es que cuando son menores de 3 años, cuando todavía no están escolarizados, es muy difícil y es determinante la escucha de los vecinos, de las vecinas. Por supuesto que cuando ya están escolarizados, ¿no? Cuando entran al jardín, siempre nosotros los psicólogos tenemos el detalle de ir a las escuelas. Yo suelo hacer eso, ¿no? Porque las maestras, los maestros, ¿sí? El cuerpo. Ahí se nos cortó un poquito el contacto con el psicólogo. Bueno, ahí nos estaba explicando esto que ha sucedido en La Pampa, realmente cómo advertir los malos tratos que sufren los niños. Había una declaración, bueno, del padre de Lucio, pero también del abuelo, que ya advertían, Anita, malos tratos, y que la justicia no hizo nada con respecto a eso. Esa también es una de las broncas que tiene el padre, por expresarlo de alguna forma, y también los vecinos. Sí, en los chats donde se intercambiaban, que hablaban que este niño estaba sufriendo ya hacía bastante tiempo. Retomamos el contacto con el licenciado Melchio. Ahí estamos, ¿no? Lo retomamos, ahí estamos, licenciado, bueno, así es. Bueno, retomo esto así por las dudas, a ver si lo aclaramos. Cuando son niñas y niños, bebés que todavía no están escolarizados, menores de 3 años, es fundamental la escucha de las vecinas, de los vecinos. La violencia fundamental intrafamiliar suele hacer ruido, ¿no? Se escucha cuando hay violencia. Entonces hay que prestar atención, hay que alertar, y saben que las denuncias son anónimas, ¿sí? Hay que hacer una denuncia cuando uno sospecha de que una niña o un niño es víctima de violencia. Después, fundamental, las escuelas, ¿no? En las escuelas hay que prestar mucha atención. Los psicólogos solemos asesorar en las escuelas a las señoritas, a las maestras, a los maestros, para que detecten, y ahora vamos a hablar de esto, cuáles son los signos de que una criatura es víctima de violencia. Bien, claro. O sea, hay que estar atento y alerta a cualquier signo que pueda brindarnos los niños con respecto a esta situación. O sea, que llore el pequeño es un dato, creo que importantísimo, ¿no? Pero no siempre se da esto, no siempre se expresa a través del llanto. Claro, por eso, que cuando son muy chiquitos o muy chiquitas, recurrentes llantos y gritos, señal de alarma, ¿no? Digo, para los que están alrededor de esa casa. Ahora, cuando ya están, ¿sí?, por encima de los 2, 3 años y empiezan a ir al colegio, hay un montón de signos psicofísicos que llaman la atención, ¿no? Entonces prestemos atención cuando, digamos, tanto para los familiares de las víctimas como para los colegios, cuando una niña o un niño empieza con retrocesos en el habla, ¿sí? Niñas y niños que a lo mejor ya controlaban el pis y la caca y vuelven a no poder controlar esfínteres, cuando a lo mejor se rascan mucho las zonas genitales, entonces, o cuando lloran demasiado.
me parece que lo que hay que estar, o no se quieren sacar la ropa, o sienten temor de acercarse a un adulto. Es muy común que un niño o una niña víctima de violencia física o de abuso sexual, una suerte de cuando se acerca un adulto se quiere correr, porque tienen temor, entonces manifiestan en el temor. Y yo digo, ojo, porque a veces los adultos están tan metidos en sus burbujas que no prestan atención, y siempre un niño o una niña víctima de violencia va a manifestar, pero hay que estar atentos y atentas y prestar atención a los signos que arrojan estas criaturas, ¿no? Licenciado, uno a veces piensa que la acción de la justicia no siempre es rápida, no siempre es oportuna. A veces a uno le nace de poder intervenir, pero hay que respetar, por supuesto, todos estos procedimientos. Esto también es como un pedido de que la justicia sea realmente oportuna, ¿no? En el caso de Lucio, había también un papá que hasta tenía contacto con él a través de videollamada y no se daba cuenta la situación que estaba atravesando su propio hijo. Y es una pena que tanto en los casos de violencia familiar, violencia de género, abusos sexuales, siempre se llega tarde, no es una pena. Parece que hay que aceitar los mecanismos de la justicia. En algunos casos es porque realmente la justicia es lerda, muy lerda, y en otros casos es porque no se detecta a tiempo. Por eso es muy interesante esta salida que tenemos hoy. Yo también estoy trabajando con otros medios. Digo, a veces detectar a tiempo nos ayuda a que un caso no sea más grave. Siempre en niñas y niños, detectado a tiempo, se puede hacer la denuncia, y en esos casos, cuando hay denuncia, suele empezar a operar una puesta de límite a las personas violentas. No se olviden que los psicópatas, los violentos, los manipuladores, cuando entra la justicia, un poco se acotan. Cuando tienen campo libre, crece la violencia, ¿no? En el campo libre, el violento, la violenta, siguen operando, ¿no? No quiere decir que siempre que se le ponga un límite van a frenar, porque a veces no frenan, pero en general, por lo menos se sabe que tienen una mirada que los controla, entonces a veces se acota un poco. Cuando hay campo libre pasa esto, ¿no? El caso de Lucio, como otros casos, la violencia fue creciendo en intensidad. En la violencia de género también lo vemos, ¿no? Cuando no se frena, va creciendo en intensidad y termina en la muerte, ¿no? Que es lamentable. Bueno, también el accionar de la justicia para controlar más esta situación. Claro que sí, y bueno, y que todos somos agentes de prevención, no olvidemos, ¿no? Los psicólogos trabajamos cuando podemos de manera preventiva. Muchas veces ya nos llegan al consultorio las mujeres o los niños o las adolescentes maltratados, pero bueno, también creo que todos somos agentes de prevención. El ser humano a veces se queda enfrascado en su propio mundo, mirando su propio ombligo, pero si yo presto atención a lo que pasa con mi vecino, con mi vecina, si miro, yo digo no ver, mirar, no oír, escuchar. Si yo tengo una mirada atenta y tengo una escucha atenta, puedo prevenir algo que después va a ser tarde, ¿no? Entonces, yo digo, salgamos de nuestro núcleo y pensemos que estamos interconectados y que podemos ayudar. En este caso, lamentablemente, estamos hablando de un nuevo asesinato, ¿no? Pero en otros casos podemos ser agentes de prevención, pero hay que estar con una disponibilidad hacia el otro, ¿no? El rol de los vecinos, el rol de las personas que escuchan, denunciar, y también de la familia, ¿no? Que no sea cómplice con este silencio cuando ven alguna situación rara, tanto de la familia del agresor como de la pareja, claro. Poder intervenir y es mejor poder hacer esa llamada o hacer esa consulta oportuna antes que un desenlace fatal ocurra, como el caso de Lucio. Licenciado, le agradecemos muchísimo esta comunicación con Córdoba, con Crónica Matinal. No, yo les agradezco también a ustedes y siempre dispuesto a ayudar a pensar, y en estos casos ojalá podamos prevenir mayores violencias, ¿no? Que no queremos que esto siga pasando, por favor, ¿no? Que no haya más Lucios en el país, así es. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, por favor. Muy amable. Bueno,